ya se trate de ángeles o de seres humanos después de la muerte. En un sentido más estricto, el término se aplica al lugar o estado de eterno castigo de los condenados. Ya se trate de ángeles o de seres humanos, la doctrina de la existencia del infierno deriva del principio de la necesidad de justificación y de la justicia divina, combinada con la experiencia humana de que los malvados no siempre parecen ser castigados de forma apropiada en sus vidas. Y eso es muy cierto, es lo que está diciendo el diccionario, es muy cierto. Es que Dios les habla todo, no solamente por la Biblia, les habla hasta por los diccionarios que no son de la Biblia. Le dice al inconverso: el infierno existe, señores, arrepiéntanse ahora. Estamos hablando de lo que dice el diccionario aquí. Y es cierto, porque hay asesinos, criminales, despiadados, terriblemente, como el que recién murió hace unos meses, Yasser Arafat. Asesinó multitudes de seres humanos israelitas, niños, jóvenes en la flor de su juventud. Asesinó ancianos israelitas, como el que lanzó en aquella silla de ruedas, aquel israelita de nacionalidad norteamericana, que lo lanzó al mar. Sin embargo, Yasser Arafat se murió. No recibió ningún castigo, nunca fue encarcelado por sus crímenes, por sus múltiples de crímenes que cometió. En cambio, algunos pobres en el estado de Texas están siendo condenados a muerte, y algunos, para el colmo, han sido inocentes. Se han dado cuenta que hasta después que los ejecutaron eran inocentes. Las injusticias de los gobiernos humanos condenan, castigan a pena de muerte, sin embargo elogian y exaltan a tipos, depende de quién es el que comete crímenes. Yasser Arafat mató multitudes de multitudes de multitudes, estaba borracho de tanta sangre que derramó, y sin embargo nunca hubo cárcel para él. Al contrario, las Naciones Unidas le regaló el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque habló a favor de la paz. Yo diría que le dieron por haber matado tanta gente. Yasser Arafat escapó a todos los juicios y fue enterrado como un héroe, como un santo. Entonces, no coincide lo que dicen los testigos de Jehová, que el infierno es aquí en la tierra. Porque si el infierno fuera aquí en la tierra, entonces sería completamente injusto. Asesinos, criminales como él nunca pagaron, al contrario, murió millonario. Sin embargo, como dice aquí, estamos leyendo, en sus vidas, dice, la creencia del infierno estaba muy extendida en la antigüedad y parece asimismo en la mayoría de las religiones del mundo actual. Es decir, es muy impresionante, porque no solamente los evangélicos, no solamente nosotros los evangélicos, en nuestras escrituras, en nuestras sagradas escrituras se habla del infierno, aún en las otras religiones paganas, de una manera o de otra manera, el Señor hizo que se conociera que sí existe el infierno, para que nadie muera inocente diciendo: es que a mí nadie me habló que yo tenía que portarme bien en la tierra, nadie me dijo nada, y hasta que me morí me di cuenta la gran sorpresa. No, el infierno es un tema que se habla en todas las religiones. Claro, la mayoría de las religiones no hacen énfasis sobre eso. Los únicos que hacen énfasis a los seres humanos es la iglesia evangélica, constantemente. Bueno, la iglesia evangélica de hace 15, 20, 25 años, en aquella época en que eran tremendos ayunadores, fuertes, ardientes, y sobre todo que se sabían, hasta los niños se sabían la Biblia de memoria. Últimamente parece que la misma iglesia evangélica modernista, sobre todo la iglesia neopentecostal, ya no quiere hablar del tema del infierno, porque dice que hablar del infierno produce miedo y es un tema negativo. Se volvieron rosacruces. Pero si hablar del tema del infierno es negativo, entonces ¿por qué Jesús tocó insistentemente el tema del infierno? En 11 ocasiones en el Nuevo Testamento el propio Señor Jesucristo se refirió exclusivamente al tema del infierno. En 11 ocasiones. Entonces quiere decir que si el propio Jesús, el dador de la vida, el Dios Todopoderoso, se tomó en 11 ocasiones tiempo para hacer énfasis de la verdad y de la realidad del infierno, entonces sí quiere decir que es importante hablar de ese tema a los seres humanos. Sigamos pasando, por favor. Que Satanás y sus demonios, la serpiente antigua,
sabe que le espera un lugar. Por ahora está un poco suelto, está suelto, pero sabe que muy pronto, pero muy pronto, más pronto de lo que tal vez nosotros no lo imaginamos, Satanás y sus demonios serán para siempre jamás encarcelados en ese lugar. Y los demonios saben que eso va a pasar, y se lo voy a demostrar mañana cuando hablemos del tema del cielo. Ya los demonios saben que ese tiempo se les está llegando. Sigamos con la siguiente imagen. El Seol, que aquí viene ya la palabra en el Nuevo Testamento. Vamos a llegar, estamos del Seol, vamos a pasar al Hades más adelante. El Seol significa corrupción o putrefacción. Salmo 16:10. Y destrucción. Proverbios 15:11. En el 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Sigamos adelante. Aquí vemos una pintura, un mosaico pintado por el pintor italiano Copo Marcobaldo. Pintó una idea en la Edad Media de cómo tenía él. Decía este pintor: oh, qué terrible sería estar en el infierno, donde el mismo diablo hace y destroza a lo que más aborrece en esta vida Satanás, es el ser humano. No hay nada, dice, que Satanás y sus demonios aborrezcan con tanto odio, es al ser humano. ¿Por qué Satanás odia al ser humano? Porque el ser humano es menor que él. No, como ya dije al comienzo, tiene menor capacidad con él. Sin embargo, Dios lo ha hecho Señor y potestad sobre esta tierra al ser humano por medio de su sangre preciosa. Sin embargo, el ser humano es diferente a los ángeles, porque todos los ángeles que son mayores que nosotros no tienen la potestad que nosotros los cristianos tenemos, que el ser humano tiene. ¿Sabe qué? El ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, diferente a los ángeles. Y no solamente eso, el ser humano es hecho con libre albedrío, y eso le duele más a Satanás que multitudes de seres humanos. Por nuestra propia decisión hemos decidido seguir al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero algo más. Satanás aborrece tanto, y lo podemos ver en el aborto. Los 32 millones de seres humanos asesinados cada año. Vamos a seguir hablando. Y aquí miraba cuando los seres humanos llegan al infierno. Él es un pintor y muestra la desdicha de los que mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza. Yo quiero decirle que Satanás, el diablo, aborrece tanto al ser humano, que así sea el brujo más fiel para Satanás, cuando ese brujo se muera, como estos brujos que salen en televisión y todo, que aparecen haciendo alarde porque han recibido tanta fama y riqueza, y hasta se les ha metido un demonio haciéndoles creer que son mujeres cuando realmente son hombres, y se visten como mujeres y se maquillan como mujeres, y ellos ven y hablan de sus riquezas y todo. Aún ese propio brujo, cuando se muera, si no se arrepiente, Satanás no lo va a recibir dándole la bienvenida y recibiéndolo con brindis. Lo va a recibir con las cosas más horripilentes, con las torturas más inimaginables. El mosaico nos puede dar una idea de lo terrible que debe ser ese lugar, pero todavía no nos hemos profundizado y vamos a seguir pasando rápidamente más imágenes. Vamos a seguir hablando un poco más. El Seol, segundo, indica un lugar de existencia consciente después de la muerte. La primera vez que se usa el término lo dice en Jacob, cuando dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Era allí cuando ellos, los testigos de Jehová, dicen: ¿cómo es posible si el Jacob era un gran hombre de un gran siervo de Dios, el que luchó con el ángel? Ahora Jacob dice que va para el infierno. Ya vamos a llegar más adelante allá. Dice: todos los seres humanos van después de la muerte a un lugar, Seol, en el que estarán conscientes, según dice aquel pasaje. Allí no estarán inertes, como dicen, con todo respeto, la famosa religión de los adventistas del séptimo día. Ellos dicen:
que no existe nada después de la muerte, que cuando la persona muere está inerte, que está en el sepulcro totalmente inerte, está dormido. Pero aquí el salmista dice que no, que en el infierno todos están despiertos, que todos están completamente conscientes. Sigamos con la siguiente imagen. Es allí donde los malvados reciben el castigo, según Número. Los malos serán trasladados al Seol. En el Seol serán avergonzados y silenciados. Jesús menciona un pasaje, hace referencia a un pasaje que está en Isaías 14, 13, 15, que habla de pronunciar juicios contra Capernaum. Todas las naciones que se olviden de Dios. Pasamos a la siguiente página. Vamos a ver este pasaje y ya nos vamos a ir metiendo más crudamente allí. ¿Qué pasa cuando un ser humano se muere? Vamos a agarrar a este personaje, y disculpe que lo voy a mencionar, pero lamentablemente tenemos que agarrar un ejemplo. Yasser Arafat pasó 8 días en coma. Eso me hizo escribir un tema en mi página web que se llama De frente ante el trono de Dios. Escuchando durante esos 8 días, debió de haber sido terrible para Yasser Arafat, porque como explico en mi artículo, cuando una persona está en coma, no está ni muerto ni está vivo. Pero si está en el último momento de morirse, es muy probable que en ese momento se esté enfrentando ante el gran juez de la justicia divina, respondiendo por todas sus cosas malas que hizo. Al cabo de 8 días, Yasser Arafat, después de 8 días de agonía, fue horrible su muerte. Después de 8 días de agonía, Yasser Arafat muere. Minutos después que sale del cuerpo, ¿a dónde va el alma de una persona que muere sin Dios, sin fe y sin esperanza? Haciendo un estudio una vez, estaba muy joven, leí un libro de un famosísimo cardiólogo que escribió un libro y registró 450 y resto de casos. Este cardiólogo famoso. El cardiólogo dice que le motivó a escribir, que inclusive fue un libro bestseller. El cardiólogo dice que le motivó a escribir el libro porque como cardiólogo miró morir mucha gente, pero dice que descubrió algo extraño y lo llevó a escribir de su propio testimonio 450 y resto de casos, y él describe de la siguiente manera. Le llamó la atención, dice que fue lo que lo llamó a escribir, que todos aquellos que morían sin Dios, todos aquellos que morían sin la paz de Cristo, en el último minuto de la muerte mueren con una mirada espantosamente horrible. Y le llamaba la atención por qué esa mirada tan fea, aquellos que mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y él dijo, es como que cuando la persona no puede hablar, en el caso de Juan Pablo II, y si la persona no puede mover su cuerpo, sus manos, porque está en el momento de ese momento de la muerte, se paraliza rápidamente todas sus manos. Lo último que deja de moverse son los ojos, dice él. Entonces dice el doctor, al morir esa persona, al no poder mover la mano y hacer una seña y hacer señas como que se lo están llevando algo horrible, feo, al no mover las manos, no poder hacer un gesto, el último gesto, como dándole un mensaje a la gente que está alrededor de él, el último gesto es un mensaje que él lanza con sus ojos y con su mirada. Dice mucho, que la mirada dice mucho. Y esa mirada horrible. Una vez cuando niño estaba en el hospital visitando a mi abuela que estaba enferma, y en ese instante entraron un muchacho que lo habían baleado en una fiesta, en un baile. Y yo logro ver, era un niño, y logro ver cuando lo van metiendo los paramédicos rápidamente en el hospital, en la camilla, y en ese momento yo estoy viendo como todo niño fisgón, estoy viendo en ese momento ahí, cuando de momento ahí, frente a mis ojos, aquel hombre se estiró
y volteó de esa manera así su rostro, y cuando volteó su rostro, aquella mirada dilatada, horrible, quedó grabada profundamente en mi corazón. Y cuando yo leo ese libro me acuerdo de eso de niño, porque el doctor dice que él descubre, como cardiólogo, él hizo un estudio de más de 200 y resto de personas que murieron sin Cristo, y él dijo que todos los 200 que él registró eran personas que morían, algunos pegando gritos espantosos como que miraban algo al otro lado, y los que no podían pegar grito ni nada, en el último minuto de su muerte, con su mirada. Pero también él escribe 200 y resto de casos de aquellos que morían, y dice que generalmente, decir él, sin ser religioso, descubrí que los 200 y resto que murieron eran cristianos que habían confesado haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y descubrí que todos los que murieron, morían con una paz extraordinaria, y su mirada era una mirada dulce, como que algo especial habían visto al otro lado de la muerte. ¿Qué es lo que miran los cristianos cuando mueren en Cristo al otro lado de la muerte? Debe de ser algo bello y lindo. Su mirada, sus gestos, lo dice todo. Algunos hasta mueren cantando un canto, como un amigo mío que murió cantando "Cuando allá se pase lista". Pero ¿qué es lo que miran los que mueren sin Cristo? Tiene que ser algo horrible, espantoso. La mirada de ellos lo dice todo. Y aquí vamos a hablar de un hombre. Ese hombre fue un hombre famoso, extraordinario. Llegó a tener el título de Rey de Reyes en aquel entonces. Todos los reyes existentes de esa época eran vasallos de él. El rey que no se arrodillaba, que no caía delante de él y que no lo reconocía como Rey de Reyes, lo mandaba a matar automáticamente. Fue un tipo malvado, asesino, despiadado. Mató multitudes de multitudes, pueblos enteros. Todo mató él. Mató a sus más fieles y súbditos criados. Aquellos como muchos hermanitos les gusta eso de ser criados, y andan detrás de esos apóstoles soberbicos, limpiándoles el sudor y limpiándoles los zapatos. Esos criados súbditos de él que le limpiaban el sudor y todo y los zapatos, los mandó a matar. Cuando ya no les sirvió, los mandó a matar. Nabucodonosor se consideraba Dios y pensaba que nunca se iba a morir. Los malvados piensan lo mismo hoy en día. Hacen males y piensan que nunca se van a morir. Pero un día la muerte llegó a Nabucodonosor, el famoso rey multimillonario. Pásame la siguiente página y después regresas a esta, mija. Un rey que tenía gloria. Eso es una pintura que demuestra los palacios de Nabucodonosor, los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo de sus palacios. Partes de sus recámaras, dicen, estaban compuestas por oro. Sus platos y sus tenedores y sus cubiertos eran de oro. Era un hombre que ostentó todas las riquezas, los mejores perfumes y todo lo que tenía. Mujeres, concubinas, reinas, todo. Pero un día la muerte lo sorprende. Y un solo minuto después de la muerte, lo que exactamente enseño en este tema, el día del gran juicio final. Y digo en este tema del juicio final la siguiente palabra. Comienzo haciendo un paréntesis de una persona que recibe un accidente. Está en ese momento el médico, los paramédicos están hablando, y estoy explicando que antes de morir la persona, en el momento que está ya en aquel accidente de muerte, el alma de esa persona está suelta. Y escribo de muchos testimonios de personas que por A o por B Dios le dio el privilegio de volver a vivir y que hablan sobre esas experiencias. Y entonces él, desde ese momento, esa alma está viendo allí a los paramédicos, a todos los que están luchando por salvarle el alma. Él está viendo todo lo que están haciendo, y lo que es almas que está sin Cristo, allí en ese momento flotando. La última palabra que esa alma quiere oír es decir al paramédico: está muerto. O en el quirófano, decir al cardiólogo: está muerto. Porque en el momento que oye esa palabra muerto,
sobrepasa los linderos de la eternidad. En otras palabras, el ser humano es eterno. ¿Sabía usted que todos somos eternos? ¿Sabía usted que la vida no termina con la muerte? La eternidad comienza un minuto después de la muerte. Si moriste con Cristo, lo vamos a ver mañana a dónde vas. Si moriste sin Cristo, vas a la otra eternidad, donde el tiempo es diferente al de arriba con Cristo, al de abajo con los demonios y Satanás. Tal vez el apóstol San Pedro lo explica mejor. El apóstol San Pedro dice: porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. En el cielo, los santos redimidos, los que se nos han ido adelante, ya casi tienen 2000 años de estar en el cielo, y para ellos creen que apenas tienen 2 días. El tiempo pasa tan rápido en el cielo por el gozo, la felicidad. Pero para los que están en el infierno, apenas solo tienen un día, ya creen que tienen 1000 años de estar ahí. El tiempo es diferente allá. En el momento que la persona escucha la palabra del médico está muerto, en ese momento sabe que traspasó la eternidad, y seres horripilentes vienen por su alma para llevarlo al lugar de su eternidad. Ahí volvemos rápidamente a la página atrás, mija. Dice así: se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu vida salieron a recibirte. O sea, que cuando él era rey, le daban homenaje, se inclinaban a él, le hacían toda clase de pleitesía. Pero ahora que él desciende al infierno, esa misma gente lo están esperando en el infierno. Pero no lo están esperando para darle bienvenida, ni para inclinarse a él, ni para secarle el sudor, ni para limpiarle los zapatitos, sino que lo están esperando esa misma multitud que por culpa de él fueron al infierno antes de tiempo, y por culpa de él estaban sufriendo antes de tiempo en el infierno. En el infierno no hay gozo, es dolor, sufrimiento. En el infierno no es cierto, como dice Michael Jackson, y espero que Michael Jackson se arrepienta antes de que se muera, porque si no se va a llevar una sorpresa. Porque en una de sus canciones Michael Jackson dice que en el infierno se puede bailar y se puede hacer el amor. No es verdad. En el infierno es un lugar solamente para maldiciones, donde el hijo que encuentra a su padre en el infierno no va para abrazar a su padre, sino para maldecir a su padre. Sobre todo aquel padre que se oponía y que, aprovechándose de su autoridad de padre, mientras la mamá lo quería llevar a la iglesia, él, aprovechándose del padre de su hijo varón, le metió tanto odio y ponzoña a su hijo que hizo que su hijo no fuera a la iglesia. Al final este padre se murió, y como él le dio mal ejemplo a su hijo se muere, y en el infierno su hijo no va a llegar para abrazarlo ni para felicitarlo. Y aquella multitud que lo estaba esperando allá en el infierno no fue para darle bienvenida. Cuando él llega y despierta, y yo lo que a mí, haciendo el estudio profundo, lo que hago, que descubro, es que Nabucodonosor ni siquiera se había fijado él en la apariencia de su cuerpo, de su alma. Todavía no hay chance para que él se fije cómo está vestido. Él cree que está vestido como rey de reyes y con sus famosos perfumes. La primera reacción es, cuando despierta en el infierno, aquella multitud de almas que él había asesinado y que habían muerto sin Dios, sin fe, lo están esperando en el infierno. Y son seres, tienen que ser un aspecto horripilante. Y yo lo explico de esta manera: cuando se está delante de Dios, la vida humana se rejuvenece como el águila. Somos como los ángeles todos los días, porque Dios es el dador de la vida. Cada vez que estamos frente a los ángeles nos rejuvenecemos, frente al Señor, perdón. Por eso es que los ángeles siempre son bellos. Pero ¿qué pasa si no estás en la presencia de Dios? Tu cuerpo no rejuvenece. En el infierno estás súper lejos en la eternidad de Dios. Y en el infierno entonces no rejuvenecen, sino que envejecen, 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 envejecen y no pueden morir. Esa es, dicen, parte de la amargura y parte del juicio que llevan los demonios. Los demonios tienen millones de años de estar separados de Dios, y los demonios, el mismo Satanás, envejecen, pero no pueden morir.
Aquellos que se habían ido adelante están con un aspecto horrible y lo están esperando no para adorarlo. Y le dicen: usted, señor rey, usted que se creía Dios en la tierra, usted que no le tembló la mano mandarnos a matar, ahora estás aquí. Y no estás aquí para que te adoremos. Ahora vamos a arreglar cuentas aquí. Aquí el tiempo no cuenta. Aquí no habrán camas de oro. Aquí no habrán ricas sábanas. Aquí camas serán tu gusano. Y cama y gusano será tu levantarte. Ni quiera Dios. Y pensarlo más. Dije que no quiero ser muy drástico sobre este tema. Pero rápidamente vamos a pasar a la otra página. Ahí tenía todo el pasaje para que lo lean. Como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Traduce el Seol como Hades. Aquí está la palabra que aparece ya en el Nuevo Testamento, o infierno, refiriéndose al lugar o existencia consistente de juicio. Es un lugar indeseable para los malvados, según Job capítulo 24 versículo 19, y un refugio para los justos, como lo que vamos a hablar más adelante. Vamos hablando que estaba dividido. Por tanto, el Seol solo es también un lugar de recompensa para los que morían en aquel entonces antes de Cristo, pero para los malvados era el lugar del juicio eterno. Vamos rápidamente a la siguiente página. De manos del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Seol, la compasión se ocultará de mi vista. Está hablando la profecía de Jesús. Jesús sería el final para todos los justos que estaban en el Seol. A partir de ese momento, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y baja a los infiernos, para siempre el Seol dejará de ser un lugar de visita para los justos. De allí en adelante todos los justos que mueran ya no van al Seol, sino que van derechito a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos pasando inmediatamente más la imagen. A medida que el Nuevo Testamento va sacando a la luz el campo sobrenatural maligno, descubrimos que hay diferentes grados de autoridad en el reino de Satanás. Además, los demonios, espíritus malos y ángeles caídos, en términos sinónimos en este libro, parecen pertenecer al menos a 4 categorías distintas y no a 3 como a menudo se afirma. Deben ser horribles porque hay 4 potestades de principados de demonios. Imagínense las almas que bajan al infierno con la furia de esos demonios tenerse que enfrentar. Permita Dios que nuestros propios seres queridos no mueran sin Dios, sin fe y sin esperanza. Sigamos, por favor. Ahí cuando fueron arrojados, son arrojados al pozo del abismo. El infierno está compuesto por muchos lugares. Vamos a la otra parte. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Conoce toda la historia. El justo Lázaro, a pesar de que no tuvo riqueza, y aquí este tema no le gusta a los falsos apóstoles de la prosperidad. Nunca escucha usted a los apóstoles de la prosperidad predicar sobre este tema, porque a ellos no les gusta. Porque para los apóstoles de la prosperidad, ellos dicen que si no eres rico, no eres hijo de Dios. Que la prueba de que Dios está contigo es que eres próspero, rico, millonario. Pero aquí no más con esta historia. Por eso ellos nunca la predican esta historia. Porque Lázaro no era rico, no era millonario. Al contrario, padecía de una enfermedad bien fea, bien terrible ante la sociedad. Los judíos, los religiosos, no lo podían tocar porque decían que se contaminaban. Los niños pasaban de lejos y hacían gestos bien feos ante su fea enfermedad. Pero a pesar de esa fea enfermedad y de las calamidades, había alguna virtud en ese mendigo. Amaba a Dios. Era justo delante de Dios. No tenía riqueza, no tenía oro, ni tampoco tenía salud. Y a pesar de todo eso, había lugar en su corazón para amar a Dios. Hay muchos que tienen energía, muchos jóvenes que tienen juventud, fuerza, bendiciones, carro, casa, una madre, un padre, hijos, y aún así se están quejando de Dios, y aún así no le quieren entregar su vida a Jesús.
El rico no tenía nada de eso. Dice que comía migajas de aquel, perdón, el mendigo, más bien comía migajas de aquel rico que tenía prosperidad. Era rico y que acostumbraba a hacer grandes banquetes de comida con las más ricas y finas comidas y todo. Y aquel mendigo comía de las migajas que caían de la mesa de este rico. Pero el rico lo tenía todo. Pero en su corazón no había campo para amar a Dios. Ese era su pecado únicamente. No se dice que era asesino, que era narcotraficante. No. Sencillamente el pecado del rico fue: había suficiente tiempo para la diversión, para la distracción, pero no había lugar en su corazón para Dios. Un día el rico, Lázaro, dice la Biblia, murió, como dice el pasaje ahí. Que puede seguir pasando la siguiente página, mija. Un día Lázaro murió y la Biblia dice: y fue llevado por los ángeles. Qué lindo, aquí está la imagen que le di. Dice: y fue llevado por los ángeles de Dios. Pero del rico cuando muere no dice nada, sino que dice: y también el rico murió. Pero no dice que vinieron los ángeles a traerlo, sino que dice que cuando despertó estaba en el lugar del tormento. El Seol en el Antiguo Testamento estaba dividido en la parte del lugar de tormento, y la otra parte antepuesta a él estaba el lugar que se conocía como paraíso o seno de Abraham. Allí iban todos los justos del Antiguo Testamento. El último pecador arrepentido, que se convirtió en el último minuto a la par del Rey de Reyes y Señor de Señores, el ladrón penitente, fue el último pecador que visitó ese lugar. El pecador arrepentido, que fue con el propio Señor hasta el Seol. Y el Seol estaba dividido en dos lugares, como está leyendo aquí en esta parte. Estaba dividido en dos lugares. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y entre vosotros, de manera que los que están, los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es decir, la teoría del purgatorio no existe. Es puro invento de Orígenes y de todos los curas católicos. No existe el purgatorio. Solo existen dos lugares: el cielo y el infierno. Y una vez que se va a uno de esos dos lugares, ya no se puede ir ni al otro ni acá. Porque una vez escuché un predicador que, por cierto, ha estado aquí en Houston, estaba diciendo una teología, en un mensaje católico, estaba diciendo que el día del gran juicio final, muchas de las almas que salen del infierno van a tener la oportunidad de arrepentirse cuando vean a Jesús y se van a salvar y se van a ir al cielo. Pero eso no es verdad. Aquí dice que no, que una vez que se va al infierno, no hay forma de salir del infierno. Y ese mismo predicador dijo aquí que el día del milenio muchos de los salvos, después cuando vean el milenio, se van a arrepentir y se van a hacer pecadores. Es decir, del cielo se van a pasar al infierno. Tampoco. Una vez que se ve ese lugar, ni se puede pasar del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Total separación para siempre. Sigamos pasando. El infierno dice que está compuesto por lago, por fuego y azufre. Los científicos dicen que el centro cundido de la Tierra, y esto lo comprueba Discovery, que el centro cundido de la Tierra, es decir, el corazón de la Tierra, está compuesto por el magma. El magma dice que es fuego y azufre incandescente, que ni siquiera el agua del mar lo puede apagar. El caso, el volcán de Hawái, que está echando lava y se ve como la lava ni siquiera el agua misma lo puede apagar. Los científicos dicen que los volcanes son respiraderos del infierno, que lo más cerca que se puede estar del infierno puede ser un volcán. Tal vez tengan razón los científicos, porque encontramos que la inmensa mayoría de los brujos siempre van a consultar a los volcanes. Tal vez tengan razón los científicos, porque muchos de los enfermos mentales que están viendo platillos voladores y quieren tener contacto con los extraterrestres van a los volcanes. Cada año a Costa Rica, San José, Costa Rica, en un volcán que se llama el volcán Irazú, vienen miles de fanáticos y enfermos mentales que siempre dicen que tienen contacto con los extraterrestres. Mañana, en el tema del cielo, les voy a hablar a los jóvenes sobre eso. ¿Con quiénes son y a quiénes son los que están viendo? Ahora, lo interesante es, ¿por qué siempre
tienen contacto en los volcanes. Y los científicos dicen que los volcanes es lo que está más cerca del centro escondido de la Tierra. ¿Por qué siempre van a tener contacto en el Triángulo de la Bermuda o el Triángulo del Diablo? Porque los científicos dicen que el Triángulo de la Bermuda y el Triángulo del Diablo puede ser una fuerza, una puerta magnética que lo lleva hacia el corazón del cundido de la Tierra. En nuestra palabra, el infierno. Sigamos rápidamente. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, ya toda la historia ahí. Vamos más adelante. En primer lugar, dice, en segundo lugar, están los ángeles rebeldes. Ya vamos hablando de la categoría de los ángeles. Vamos pasando más adelante todavía para pasar al final. Satanás y sus demonios serán encadenados por un ángel y arrojados a el pozo del abismo y serán enterrados para siempre. En tercer lugar, parece haber, vamos hablando, ya es otro tema de los ángeles, la potestad de los ángeles. No quiero tocar más tiempo sobre esto. Yo dije que tenía que hacerlo más suave este tema del infierno hoy. Solamente quiero decirle, créalo o no lo crea, el infierno existe. Es una realidad. Y deberíamos de orar con lágrimas, con profundo temor por nuestros seres queridos y suplicarle a Dios que los seres queridos que tenemos vivos no vayan a morir sin Dios, sin fe y sin esperanza. El 28 de diciembre pasado, 200 madres argentinas en Buenos Aires lloraban esa mañana desconsoladas porque 200 de sus jóvenes estaban en una discoteca bailando música de rock pesado cuando el infierno mismo llegó a esa discoteca. ¿Sabe lo que significó para esos jóvenes bailando rock, música totalmente endemoniada? Y con todo respeto para los jóvenes, una campaña de jóvenes, con todo respeto, pero tengo mis profundas dudas de los grupos pseudos cristianos que se visten de rockero y que se visten con aretes en las narices y todo. Ellos dicen que para atraer a los jóvenes del mundo. ¿Cómo los vas a atraer con eso si más bien están hartos de allá? Muchos de ellos quieren salir y no pueden salir de ahí. Es como diciéndole a un drogadicto: yo te voy a sacar de la droga regalándote más droga. Tengo mis profundas dudas, serias dudas y profundas dudas, porque el rock en ningún momento ha sido música que ha sido de bendición. Es la música que más alma ha llevado al infierno como ningún otro tipo de música. Multitudes de jóvenes, después de empaparse de la música de rock, les ha entrado profundas depresiones y han terminado suicidándose. Nunca voy a olvidar el hijo de aquel pastor en San José, Costa Rica, que hasta se burló de mí en cierta ocasión. Empezó a escuchar rock. Yo le dije: hijo, no lo hagas. Y él me dijo: bola N, que ustedes son exagerados. Yo soy joven, no creo que me va a hacer daño. Una vez lo encontré en San José como zombie, con una grabadora puesta en el oído y así como zombie ya moviéndose, bailando. Se había metido a lo más profundo del rock, porque el rock suave es una trampa del diablo. El rock suave te lleva al rock pesado. Y yo no sé si muchos de estos grupos pseudo cristianos están usando puertas para llevar a los jóvenes que nunca han escuchado rock, para llevarlos primero al rock suave, pero como si es el ritmo batiente, le va exigiendo más hasta llegar al rock pesado. Después ya no solo quiere oír a Petra, sino que ya quiere oír el rock diferente. Es una puerta. Al final, el hijo del pastor, que hasta lloré, aquí estaba ya en Estados Unidos, lloré ese día. Un día lo encontraron colgado en su cuarto. Se había suicidado. Dejó una nota diciendo: los ángeles extraterrestres vinieron por mí. Aquel joven comenzó con música de Petra y terminó con el... Era el hijo de un pastor. Ahora él está en el infierno.
Discúlpeme, jóvenes. Discúlpeme, pero no estoy de acuerdo, y discúlpeme que lo voy a mencionar. Discúlpeme, y si se enoja el señor Marcos, que se enoje conmigo también. Pero no estoy de acuerdo con los músicos rockeros, y mucho menos que se vistan como rockeros. Alabemos a Dios sin necesidad de utilizar esa música. Una vez que se va a ese lugar no hay nada más que hacer. Termino con esta palabra. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Estoy en una iglesia de las Asambleas de Dios. Pastor, el hermano Gutiérrez. Estoy en uno de sus cultos y al final del culto está un hermano ejecutivo. Me espera a la salida y me dijo: quiero invitarlo a comer, quiero hablar contigo, quiero compartir un testimonio contigo. El pastor me dijo: escucha su testimonio, porque él es una de las personas muy importantes de esta ciudad y él tiene algo que compartirte. Aquel hombre me dijo: yo soy abogado de profesión y llegué a ser el juez de Ciudad Victoria, el juez principal. Mi esposa ya era evangélica, pero yo no quería nada con Cristo. Un día, dijo, para irlo acortando, veníamos de un baile, veníamos emborrachados, 2 colegas míos, 2 abogados y su servidor, y traíamos nuestras concubinas, cada uno de nosotros con nuestra propia amante. Y mientras yo venía manejando, dijo, mis compañeros abogados atrás venían haciendo orgías con sus concubinas. Y yo venía manejando y también haciendo orgías. Y por venir haciendo eso, dijo, en la noche, no miré que a la vuelta estaba un abismo. Y nos fuimos en el abismo. La muerte, dijo, fue cuestión de minutos. De momento, dijo, yo sentí que iba bajando como por medio de un pozo del abismo. Escuchaba gritos espantosos y blasfemia en aquel lugar que no, le digo, soy sincero, no vi nada, solo escuchaba como en cosas, con personas encadenadas. Y escuchaba gritos y blasfemias terribles. No puedo saber, me dijo, qué es exactamente, pero tiene que ser algo feo lo que está allí amarrado. Esos son los demonios que están encadenados y que van a ser sueltos en el periodo de la gran tribulación. Al final, dijo, para no alargarle, dijo, yo llego a un lugar, pero llego a un lugar, dijo, donde no es propiamente el infierno, pero yo estoy viendo como una puerta, como algo tenebroso, dijo, a unos 20 metros, y estoy viendo, dice, como que al otro lado de esa puerta escuchaba como gritos, lamentos, cosas horripilentes, espantosas, dijo, que no puedo, es como que le estén poniendo un alfiler, dijo, aquí en el cerebro, es algo que le duele, un chillido tan espantoso que le duele completamente el oído, dijo, lo que se escuchaba al otro lado de esa puerta. Me llamó la atención, porque un amigo mío, hijo de un pastor, Henber Bernal, que iba a suicidarse, hoy es un tremendo siervo del Señor allá en Washington, Dios le permite ver el cielo y le permite ir al infierno, y dice lo mismo él. Eso me llama la atención también, y lo escribo en mi libro Israel al filo de la profecía, aquel testimonio del científico ruso o del ingeniero petrolero ruso, cuando estaban abriendo el pozo y de momento le llamaron su señor, los trabajadores de él a su mando, que mientras iban excavando como que escuchaban gritos, lamentos, algo que no podían explicar, dijo el ingeniero, pero era algo tan profundo y tan penetrante que, según el relato del periódico, el ingeniero decidió tapar el pozo y decidió no seguir excavando ni averiguar qué es lo que había ahí. El hermano dice, él estoy viendo, dice, por el otro lado, y escuchaba como lamentos, gritos, algo horrible, dijo, inexplicable. Y mientras estoy viendo eso, de momento, dijo, me dice el hermano,
yo veo a seres horripilentes, demonios horripilentes, que traen, dice, que traen en custodia, agarrados, dice, y levantados, me decía él en esta forma, agarrados y levantados a los 2 abogados, amigos míos, y a las 3 mujeres. Y vi, dice, cuando abrieron aquella puerta tenebrosa y los lanzaron con furia adentro. Y en ese momento, dijo él, yo escuché una voz que dijo: todavía no es tu tiempo. Y dice, al instante yo despierto en mi cuerpo, y cuando yo despierto en mi cuerpo, dice, en ese momento están todos los paramédicos, están las luces de la Cruz Roja, están todos allí en ese momento. Cuando nos tienen ahí una camilla, la primera reacción mía cuando despierto fue preguntar a los paramédicos: por favor, ¿cómo están mis compañeros? ¿Cómo están mis compañeros? Y dijo, hermano, cómo me dolió en mi corazón cuando el médico me dijo: tus compañeros están muertos, solo tú estás vivo. Entonces lo que él vio no fue un sueño, fue una verdad. Me dijo el licenciado, la primera petición que le hice al médico fue, porque tenía varias cosas, varias enterradas y todo, y tenían que llevarlo al quirófano, dijo, no me lleven al quirófano sin antes llamar al pastor de mi esposa, porque él tenía miedo que en el quirófano se moría y él no quería ir a ese lugar. Y él dijo, llamen al pastor. Gracias a Dios que Dios le dio esa oportunidad, porque no era su tiempo, porque Dios tuvo misericordia. Las oraciones de aquella esposa cristiana. ¿Cuántos de ustedes jóvenes que no tienen a Cristo, por la misericordia de Dios, no han muerto?